Que el Señor les bendiga. Doy gracias a Dios por el privilegio que me da de poder compartirles la palabra del Señor a través de este medio. Sean bienvenidos a su programa Hoy es Martes. Gracias por estar siempre pendientes, sintonizando nuestro programa, esperando que sea el Señor que hable siempre a sus vidas a través de su palabra. Quiero compartir la palabra del Señor en el libro de Marcos, su capítulo 10, su versículo 46 al 52. Quiero hablar bajo el tema bienaventurado, todo ciego que viene a Jesús. Dice la palabra del Señor en Marcos 10, versículo 46 al 52. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Gloria a Dios por su palabra. En estos versículos se narra la historia de un hombre ciego que mendigaba junto al camino, dice la palabra del Señor. Este hombre estaba junto al camino y escuchó que Jesús Nazareno estaba pasando por allí. Él sabía que tenía una necesidad, y cuando escuchó que Jesús estaba pasando por ahí, este hombre ciego, que su nombre era Bartimeo, dice que empezó a dar voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Yo me imagino que este hombre empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y gritaba y gritaba. Este hombre estaba ciego físicamente, estaba necesitado de un milagro. Y él sabía que solo Jesús le podía ayudar. Por eso él clamaba a Jesús, porque él sabía que Jesús le podía ayudar. Este hombre estaba ciego físicamente, pero espiritualmente había entendido que Jesús era su única salida, su única ayuda. Y él pedía misericordia. Pero mientras él pedía misericordia, porque sabía que Jesús le podía ayudar, tuvo oposición. Porque muchos de los que estaban ahí lo reprendían para que se callase. Pero él no se detuvo. Dice la palabra del Señor que él clamaba mucho más. Con más intensidad clamaba. Y le pedía al Señor que tuviera misericordia de él. Él tenía necesidad de ese milagro. Y clamaba mucho más, dice la palabra del Señor. Y entonces Jesús se detuvo y lo mandó a llamar. En el versículo 49 dice: entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. O sea que su clamor dio resultado. Jesús se detuvo y lo mandó a llamar. Su estado natural era ciego y necesitado. Su certeza: Jesús puede ayudarme. Su actitud: clamó al Señor. Y su perseverancia: clamó hasta que fue atendido. Fue perseverante a ese clamor. Hoy en día hay muchos que están ciegos, pero espiritualmente. Andan caminando y ven con sus ojos físicos, pero espiritualmente están cegados. Y el enemigo no quiere que tus ojos sean abiertos. La palabra del Señor nos dice que Él quiere tener a las personas ciegas. Él no quiere que los ojos del ser humano sean abiertos para que vea que realmente necesita la ayuda divina.
El enemigo no quiere que tú veas la realidad de lo que estás viviendo. Y hay un Cristo de poder que te puede quitar esa ceguera. Quiero leer 2 de Corintios 4:4. Ahí nos habla la palabra del Señor. Algo, bendito sea el nombre del Señor. Ahí nos dice algo la palabra del Señor. ¿Por qué le digo que el adversario de nuestras almas no quiere que el ser humano vea que necesita la ayuda divina? Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Es 2 de Corintios 4:4. Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Versículo 6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero el versículo 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo. Y si usted ve ahí la palabra del Señor, dice Dios con D minúscula. Se está refiriendo a Satanás. Él quiere que permanezcas en esa ceguera. No quiere que tus ojos sean abiertos. Él está interesado en que te mantengas en tinieblas, porque eso es lo que el enemigo quiere. Dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Aquellos que no se han entregado a Cristo están ciegos. Aquellos que no se han entregado a Cristo, la luz del evangelio no les ha resplandecido en sus vidas. Y el enemigo no quiere que esa luz resplandezca. ¿Por qué? Porque no quiere que seas salvo. No quiere que creas en Jesucristo. No quiere que tengas una vida diferente. No quiere que vengas a los pies del Señor. Él quiere mantenerte en esa ceguera, quiere mantenerte en esa incredulidad. No quiere que creas que Jesús murió en la cruz del Calvario y pagó el precio de tu culpabilidad, de tus pecados. No quiere que te arrepientas y que vengas al Señor y le digas, perdona mis pecados. Necesito ese milagro de la salvación. Necesito que mis ojos espirituales se abran. Porque te repito, puedes andar viendo físicamente, pero espiritualmente estás ciego. Muchos caminan así hoy en día, ciegos espiritualmente. El Señor quiere quitarte esa ceguera espiritual. Él quiere que abras tu corazón y como Bartimeo tengas esa fe de que Jesús puede ayudarte, de que Jesús es la única salida, de que Jesús es la respuesta. Bartimeo clamaba y mientras él clamaba tuvo esa oposición, porque los que estaban alrededor, yo me imagino que le decían, ya cállate. A lo mejor le decían, no lo dice la Biblia, pero eso ya es cuenta mía, de uno se pone a estudiar y se pone a meditar y piensa. Quizá le decían, ya cállate, no te va a responder, se va a ir, no te escucha, no te va a atender, pero dice que él clamaba mucho más. Entonces hoy en día aquellos que están ciegos todavía pueden clamar, pueden invocar el nombre del Señor. La palabra del Señor dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, para ser salvo hay que invocar al Señor, hay que creerle, hay que decirle no a la incredulidad y hay que dejar que esa luz del evangelio resplandezca en nuestros corazones, resplandezca en nuestra vida. El enemigo está interesado en que el ser humano se pierda. Jesucristo vino, murió en la cruz para darte vida, para darte salvación, para darte vida y vida en abundancia. El enemigo ha venido para destruir. Porque la palabra de Dios lo dice. El enemigo está interesado en que las personas se pierdan. Y Jesucristo está interesado en que nosotros seamos salvos. Que salgamos de las tinieblas y vengamos al reino de su amado Hijo, al reino de la luz. Nuestro Dios Todopoderoso quiere que la humanidad se salve. Por ese motivo Él entregó a Cristo. Él dio a Cristo para que muriera en la cruz, para darnos a nosotros salvación. Entonces, ¿por qué no tener esa fe? ¿Por qué no creer en el Señor que Él puede quitar esa ceguera? Que Él puede quitar
lo que realmente estorba, ese pecado que no nos deja acercarnos a Dios. El enemigo no quiere que creas, pero en aquel día, si has escuchado la palabra del Señor, no vas a tener excusa delante de Dios, porque se te ha predicado de la fe que es en Cristo Jesús. Se te ha predicado de la palabra del Señor, de aquellos que invocaron al Señor y fueron salvos. Bartimeo buscó la forma de acercarse a Jesús. La fe de Bartimeo le permitió buscar la forma de cómo acercarse a Jesús. Bartimeo no se dejó intimidar por las voces que intentaban silenciar la fe de él. No se dejó intimidar. No te dejes intimidar, tú que me estás viendo, no te dejes intimidar porque el enemigo te diga tu vida no tiene sentido, tu vida no tiene arreglo. Mentira del diablo. No dejes que esas voces negativas te intimiden y silencien quizás un poquito de fe que tú tengas y que puedas decir, yo sé que necesito la ayuda de Dios, sé que necesito un milagro, pero eso que te intimida te pone ese obstáculo para que no te acerques a Cristo. A Bartimeo trataron de intimidarlo, pero no se dejó. Él no se quedó callado. No le pudieron silenciar su fe, porque él siguió clamando. Y esa fe a él le permitió recobrar la vista. Recibió su milagro. Hoy en día se sigue predicando que Jesús salva, que Jesús sana, que Jesús restaura. Ven a Él. Porque hay muchos que se pierden. Se pierden porque quieren perderse. Dios no quiere que nosotros nos perdamos. La palabra del Señor dice que Él nos llama. Él toca la puerta. Y está en nosotros realmente abrirle nuestro corazón y decirle, Señor, aquí estoy. Decirle, Señor, aquí está mi vida. Bartimeo recibió su milagro. Su perseverancia tuvo resultado. Él no se quedó sin su milagro, lo recibió. Quiero leer la palabra del Señor en Apocalipsis 3:17 al 22. Quiero leer algo de lo que la palabra del Señor ahí nos enseña. En Apocalipsis, su capítulo 3 y su versículo 17 al 22. Capítulo 3, su versículo 17 al 22. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Sin Dios, eso es lo que somos, pobres, ciegos, desnudos. El versículo 18, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Ahí en el versículo 19 dice la palabra del Señor, arrepiéntete. Eso es algo que tenemos que hacer. El versículo 20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dice el versículo 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor llama. Él está a la puerta. El Señor toca la puerta de tu corazón en esta hora. El Señor quiere que tú le abras la puerta de tu corazón. Quiere que tú le recibas.
quiere nuestro corazón. Debemos oír su voz. Debemos arrepentirnos y dejarlo entrar. Entrega tu vida a Cristo, ríndete a Él. Y sigue a Jesús como lo hizo Bartimeo. Bartimeo, dice la palabra del Señor, que siguió a Jesús. Quiero leer ese versículo donde dice que él siguió a Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Dice el versículo 52, y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. No te pierdas. Haz como Bartimeo. Sigue a Jesús. Quiere salvarte. No endurezcas tu corazón. Quiero leer otro versículo en el capítulo, otros versículos, mejor dicho, en el libro de Hebreos, capítulo 3, su versículo 15 al 19. Dice la palabra del Señor: entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Quienes fueron los que, habiendo oído, le provocaron, ¿no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Y con quienes estuvo él disgustado 40 años, ¿no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Dios no quiere que endurezcas tu corazón. Al rechazar el evangelio es porque el corazón está endurecido. Ven a Cristo, reconócelo como Señor y Salvador. No seas insensible al llamado que el Señor te hace. Jesús quiere hacerte libre de la cautividad del pecado. No tardes, ven a Él. Dice el versículo 15, no endurezcáis vuestros corazones. Y el versículo 19 dice que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. La incredulidad es un obstáculo para la salvación, porque se necesita fe, se necesita creer como lo hizo Bartimeo, se necesita tener fe. Dice la palabra del Señor que cuando Jesús llamó a Bartimeo, dice que él se quitó la capa, se despojó de algo, se quitó la capa y fue y vino a Jesús. Eso está en el versículo 50. Dice, él entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. ¿De qué es lo que tú te tienes que despojar? ¿Qué es aquello que tienes que dejar y no quieres hacerlo? Puedes quizás pensar, no puedo, tengo el vicio de que soy borracho, no puedo dejar de tomar. Obviamente sin la ayuda de Jesús no vas a poder. Necesitas la ayuda. Pero necesitas decirle al Señor, yo me despojo de esto. Quiero tener una nueva vida en Cristo Jesús. Necesitamos despojarnos de aquellas cosas que nos alejan de Dios. Y el pecado nos separa de Dios. La palabra del Señor nos dice que el pecado nos aleja de Dios. Entonces es importante reflexionar para que podamos nosotros venir a Cristo y decirle, Señor, aquí estoy. Y como Bartimeo recibió su milagro, yo también quiero ser bienaventurado y recibir ese milagro de la salvación. Recibir ese milagro no solamente de que mis ojos puedan ver físicamente, sino espiritualmente. Como Bartimeo recibió ese milagro, tú también lo puedes recibir. Y si algún día tú estuviste en los caminos del Señor y te apartaste, también es tiempo de que te vuelvas a Cristo, de que tus ojos espirituales se te vuelvan a abrir y veas realmente que necesitas la salvación de Cristo Jesús. Todos sabemos y reconocemos que habrá un día que estaremos en la presencia del Señor y tendremos que darle cuentas al Señor de nuestra vida. Tú que has escuchado la palabra del Señor y no has querido quitar la incredulidad de tu corazón,
En aquel día va a ser lamentable. Te vas a arrepentir, pero va a ser demasiado tarde. Yo siempre digo y lo voy a repetir, siempre lo voy a repetir porque es así. No sabemos si nos sorprende la muerte o Cristo viene. Yo siempre medito y digo, ¿a dónde voy a abrir mis ojos? Si me sorprende la muerte o si Cristo viene. ¿Qué va a ser de mi vida? Tú que has escuchado quizás por años la palabra del Señor y dices, pero Cristo todavía no viene. Pero ¿y si te toca la puerta la muerte? Ahí no se acaba todo. Ahí empieza. Y ahí sería lamentable despertar en un lugar de tormento. Espero que esta palabra te pueda ayudar a reflexionar y puedas decirle al Señor que realmente necesitas la salvación, que necesitas ese milagro. Y te invito para que nos sigas sintonizando, para que sigas también compartiendo el link nuestro, para que la palabra del Señor siga siendo predicada a través de este medio. Voy a hacer una oración para que el Señor te bendiga y te guarde. A ti que siempre estás ahí pendiente de los mensajes, que la gracia, la misericordia y el favor del Señor sea contigo y los tuyos en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, bendito Dios, porque tú eres bueno. Gracias, mi Dios eterno, por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por este momento que me has permitido compartir tu palabra, esperando, Señor amado, que tu palabra toque cada mente, cada corazón, mi Dios eterno. Bendito Dios de gloria, y se rompan las cadenas y las ataduras, Padre celestial, se quite toda ceguera espiritual, mi Dios amado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendice a cada uno de aquellos, Señor amado, que están siempre pendientes, Padre, mi Dios de gloria, de este programa, Señor, que sea tu presencia, mi Dios, ahí donde están, la que ministre sus vidas, y que tu palabra pueda hacer, Señor, el efecto necesario en cada corazón. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, a ti te damos toda la gloria y toda la honra, Señor amado, porque sabemos que eres tú, Padre de la gloria, el que puedes traer libertad al cautivo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, bendito Dios. Amén. Que el Señor les bendiga y será hasta en una próxima ocasión, si el Señor así lo permite.